Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de trabajo, última ya de esta jornada de hoy, donde hablaremos de políticas de tiempo y de herramientas para resolver problemas reales. En este caso, lo que haremos será dar paso y saludar a los tres ponentes, o un ponente y dos ponentes que tendremos en esta sesión de ahora. Por eso pido, por favor, que suban a la tarima la señora Helen Rebellar, responsable de la Oficina del Tiempo del Ayuntamiento de Rennes. Si es tan amable, por favor, de subir aquí a la tarima para poder incorporarse a la conversación. Hola, ¿qué tal, señora Rebellar? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenida. Por favor, tome asiento en una de las sillas. Muchísimas gracias. Está muy bien esto de tener debate interno también sobre las cosas. Está muy bien, se vive con intensidad. Fantástico. También se incorpora a la conversación la señora Saray Benito Espejo, directora general de Cuidados, Ordenación del Tiempo y Equidad del Trabajo de la Generalitat de Cataluña. Gracias también, buenas tardes. Gracias. Y incorporaremos una tercera voz, en este caso el señor Jordi Nofre, de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología y profesor asociado de investigación de la Universidad Nova de Lisboa, además de ser coordinador del grupo de investigación el XNIGHT. Señor Nofre, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Adelante, por favor. Un aplauso para los tres, por favor. Con energía, que este día se acaba. Sí. Poca energía nos queda ya a esta hora. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, bienvenidos, y vamos a hablar de estas herramientas para resolver problemas reales por lo que respecta a la gestión de los usos del tiempo. Helen Rebellar, como decíamos, es responsable de la Oficina del Tiempo del Ayuntamiento de Rennes. Sara Benito Espejo, directora general de Cuidados y de Cuidar en el Trabajo de la Generalitat de Cataluña, y el señor Jordi Nofre, de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. Vamos a preguntarles ya, me dirijo directamente a ustedes, sobre qué nos pueden explicar sobre sus respectivas buenas prácticas en la gestión de las políticas del tiempo. ¿Començo jo? Señora Benito, sí. Espejo. Ja que la tenim aquí. Pues va. Bueno, primer de tot, gracias a todos. En primer lugar, gracias a todos los que aún tenéis paciencia para estar aquí, y yo creo que podremos acabar un poco antes. ¿Me entiendes? Sí. Intentaremos acabar un poco más rápido que la hora. Gracias a todas y espero que podamos tener un buen intercambio de experiencias. Desde la Generalitat de Cataluña hemos trabajado durante el último año, y quería aprovechar para saludar a las compañeras de Ivalua que han hecho la evaluación de este proyecto. Hay una presentación que supongo que en algún momento se va a mostrar. Un programa que se llama Temps per Cures, Tiempo para Cuidados. Si alguno de ustedes trabaja en un ayuntamiento, seguramente conocerán este programa. Es un programa que actualmente está en periodo de revisión y que empezará un nuevo periodo. Ahora es el momento ideal para que hablemos de los éxitos de este programa, pero también de muchas cosas que probablemente haya que mejorar, con propuestas de futuro para mejorar este programa. El programa Temps per Cures es un programa para dar financiación y acompañar sobre todo a entes locales, ayuntamientos, consejos comarcales de Cataluña, para proporcionar servicios de cuidados a niños y niñas entre 0 y 16 años fuera del horario escolar y en todo el territorio catalán. Es un programa que está financiado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno español a través de un plan que se llama Plan Corresponsables, un plan que existe en todo el Estado español y que en el caso de Cataluña tiene una financiación de unos 20 millones de euros. Básicamente se gestiona a través de la Generalitat de Cataluña, en este caso de la Dirección General, y yo tengo el honor de dirigir este departamento. Tiene 5 objetivos principales. El primero, los veis aquí, consolidar el derecho a los cuidados de niños y niñas, considerar que los niños tienen derecho a que alguien se encargue de ellos. Porque, como ya hemos oído durante todo el día, vivimos en un sistema en el que no nos queda tiempo para hacer nada y, desgraciadamente,
Los que tenemos familia nos cuesta mucho conciliar y cuidar a nuestras criaturas como se merecen. La idea es ayudar a que se consolide la idea de que los niños tienen derecho a ser cuidados por personas que lo hagan de forma respetuosa con sus necesidades. Y en cuanto al tema del tiempo, que es para lo que estamos aquí, tiene otros objetivos. El primero es liberar tiempo para las familias, especialmente para las mujeres, a las que mayoritariamente se les ha atribuido el trabajo de los cuidados. No es una sorpresa, lo hemos dicho muchas veces hoy, ya lo sabíamos, las mujeres somos las que nos encargamos de cuidar sobre todo a nuestras familias. Yo ya formo parte de la generación sándwich, nos ocupamos de los padres y cuidamos de los hijos. Y yo tengo niños muy pequeños, pues me quedan muchos años de cuidados y mis padres ya se van haciendo mayores. Tienen casi 80 años. También tiene que ver con que los hijos cada vez los tenemos más tarde y todo suma, ¿no?, en este despropósito. La idea es liberar a las familias, sobre todo a las mujeres que nos encargamos del tiempo. Una cosa muy importante para nosotros es la profesionalización de los cuidados. Todas sabéis que los cuidados, porque seguramente y mayoritariamente los llevan a cabo mujeres, son un trabajo que no tiene valor social. Está mal remunerado, en condiciones precarias, muy inestables. Una de las patas de este programa era precisamente profesionalizar los cuidados y generar empleo de calidad. Y luego voy a explicar lo que ha pasado. Ahora explico los objetivos del programa y luego vamos a ver cómo ha funcionado. Tiene que ver con avanzar hacia la igualdad. Sabéis que las mujeres hacemos este trabajo de los cuidados y es una fuente de discriminación aún mayor. Y un elemento fundamental en nuestro departamento es promover la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados de niñas y niños. No solo reforzamos que las mujeres trabajen en el mundo del trabajo remunerado, sino que tenemos que conseguir que haya más hombres que ocupen el ámbito de los cuidados. Y aquí está puesto, más de 20 millones de anuales. Desde la Generalitat recibimos esta financiación del Ministerio de Igualdad. Lo transmitimos a los entes locales y ayuntamientos del país. Y a través de un cálculo de unos elementos que tiene que ver con el número de niños, el PIB. Bueno, todos los ayuntamientos con determinados habitantes pueden presentarse. Aquí tenemos los resultados generales del programa, del que estamos satisfechas, pero claro, hay espacios de mejora. Y una de las cosas positivas es que hemos ido aumentando el número de servicios financiados a través del programa, hasta llegar a 1.037 en 2023, con un crecimiento del 20% en relación con 2019. De cara al año que viene, al 2025, nos gustaría incrementar aún más el número de servicios, sobre todo el tipo de servicios, y diversificar un poco el tipo de servicios. Uno de los elementos importantes para nosotros es cuántos niños y niñas han sido atendidos a través del programa. Unos 148.000 en total. Y la edad de los niños, como podéis ver, el 72% de estos niños tenían entre 4 y 11 años. Uno de los temas que se han identificado en el programa es que a partir de los 11 años nos ha resultado muy difícil llegar a niños que están en el tramo de 12 a 16 años, aunque son menores de edad. Aunque podrían encajar en este programa, nos está costando mucho llegar a este grupo de edad. Y luego, otra cosa que nos alegra también es que ha habido 5.690 contrataciones laborales de profesionales de cuidados para prestar los servicios mencionados. Gran sorpresa, el 76% de las personas contratadas son mujeres. Sorpresa de nadie, para nadie. Aquí, como podemos ver, tenemos un problema, en fin, nada que no hayamos oído. Sí me gustaría que viéramos un poco el gráfico.
Ahí dividimos el tipo de servicios que hemos financiado en nuestro programa en 2023. Para nosotros era importante ver qué servicios hemos financiado, porque algo que nos gustaría es intentar maximizar la innovación en los programas que financiamos. Y bueno, este es el contacto entre lo que quieres y la realidad. Y la realidad es que la inmensa mayoría de los programas financiados son campamentos infantiles que ya existían, campamentos de verano, especialmente, porque ya sabéis que es un problema grave la diferencia entre las vacaciones que tenemos los padres, madres o los responsables y los niños, y el 42% del presupuesto ha ido destinado a estos campamentos y actividades de verano. Luego hay otros elementos innovadores, canguros a domicilio, canguros en equipamientos públicos, que es algo que desde la Generalitat nos preocupa. Para mejorar la presencia de las mujeres en la vida pública tenemos que garantizar que cuando vas a un acto tus hijos puedan quedarse con alguien, y es algo en lo que estamos trabajando. Porque ahora me gustaría preguntar, ¿cuántas de vosotras tienen los niños con la canguro mientras estamos todas aquí sentadas? Yo la primera. Bueno, están con la abuela. Abuela, también, abuela. Y es algo que a nosotros nos interesaba mejorar. No tengo reloj, pero tú me vas diciendo. Aquí tenemos datos que siempre nos gustan para poderlos comparar en el futuro. Aproximadamente hemos liberado unos 21 millones de horas. Vamos a repasar cuáles se han liberado, pero como os podéis imaginar son un 58,5%. Hemos liberado tiempo de trabajo remunerado. Hemos pagado para que la gente pueda seguir trabajando. Y es una reflexión como proyecto que tenemos que hacer y como personas que defendemos una racionalización del tiempo. Y es que también tenemos que acompañar que la gente se libere de su tiempo, no solo para trabajar, sino para hacer otras cosas en sus vidas. Y aquí solo el 37,5% ha sido liberado para otros usos. Y algo que nos gusta comentar es que el 60,3% de los servicios proporcionados a través del programa Temps per Cures han sido servicios gratuitos o bien servicios con grandes descuentos. Y en este sentido, para nosotros, en la revisión del programa es muy difícil ver cuáles son los colectivos que necesitan más este tipo de servicios. Es decir, que veamos también en futuras ediciones qué personas necesitan apoyo y no hacerlo de forma tan transversal como hasta ahora. Aquí algunos ejemplos. No sé si alguien es de Rialp, Manresa o Vilanova, pero luego podemos compartir el PowerPoint. Solo para que sepáis que en Manresa hemos tenido un servicio de acompañamiento a la escuela en autobús y muchas familias pueden ganar tiempo, o el servicio de cuidados de Rialp, que ha sido muy específico. Por último, bueno, de aquella manera, la parte más interesante para nosotros, compartir con vosotros los aprendizajes y elementos clave que consideramos destacables en este proyecto y que nos gustaría recoger y que nos sirven también para diseñar la futura edición del proyecto de la mejor manera posible. A nivel operativo, hemos identificado que es muy importante y es algo que desde el departamento lo tenemos muy claro y no nos cansamos de repetirlo. Tenemos que encontrar espacios conjuntos de trabajo y eso significa que tenemos que trabajar mucho más cerca de los entes locales, que son quienes están con nuestros niños y niñas y son los que desarrollan los servicios. Los ayuntamientos nos sirven para identificar soluciones más innovadoras e ir un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Otra cosa que hemos visto que tampoco no es una sorpresa, tenemos que asegurar que la gente es consciente de que este servicio va a existir, que son servicios estables y previsibles.
Porque no hay nada peor cuando tienes niños pequeños que no saber dónde vas a dejar a tus hijos en las próximas 3 horas. Tener un servicio estable en el tiempo es la garantía para un mejor funcionamiento y mayor éxito del proyecto. Uno de los retos que nos hemos encontrado y que estamos viendo cómo gestionar es que esto es un proyecto que va con un presupuesto anual de año natural. Y nosotros trabajamos en realidad con años escolares. Y a mitad de Navidades los niños no tienen servicio porque no han recibido la financiación del año siguiente. Y estamos viendo un poco cómo rectificar esa diferencia entre el año natural en el que trabajamos a nivel presupuestario y el año escolar con el que trabajamos nosotros. Y otra cosa que no es sorprendente, pero hay que decirlo, ha sido decisivo para un buen funcionamiento del proyecto que el ayuntamiento con el que hayamos trabajado tenga una persona técnica que coordine el servicio, un interlocutor o interlocutora para este proyecto, porque no en todas partes hemos tenido esta experiencia y eso nos ha permitido que el proyecto funcionara mejor y que se enfocara mejor el servicio. Y otra de las cosas importantes, la tendencia ha sido para cubrir, en primer lugar, los tiempos vinculados con el trabajo remunerado. No hemos cubierto demasiado tiempo que no sea exclusivamente tiempo de trabajo remunerado. Y voy acabando. Otra cosa que quería comentar es que a nivel estratégico queremos trabajar un poco más en el marco del derecho al tiempo y a los cuidados. Creemos que tenemos que trabajar para diagnosticar mejor las necesidades específicas de cada municipio para tener un servicio mucho más útil para las familias. Que no todos los servicios sirven igual. Cataluña es un país diverso, no todos tienen las mismas necesidades. No es lo mismo ir andando a la escuela que coger el coche 35 minutos para dejar a tus hijos en la escuela. Todo eso tiene unas consecuencias en la gestión del tiempo familiar muy diferente y, por tanto, las necesidades se tienen que considerar ante esa diversidad territorial. Horizontalizar las políticas del tiempo, lo que tampoco es sorprendente. Y creo que es la última. Reforzar esta idea de que las políticas del tiempo tienen que ser feministas y las políticas feministas tienen que incluir políticas del tiempo, porque una cosa es inseparable de la otra. Y por eso creemos que la transversalidad de las políticas feministas y del tiempo es esencial para el éxito de este proyecto. Solo me faltaba una. Los últimos retos que tenemos, queríamos compartirlos. Y esto ha salido de la reunión que hemos tenido en nuestra red. Cuando utilizamos un servicio, al final son personas que probablemente sus hijos están con otras personas que les están cuidando. Hay una cascada de responsabilidades y usos del tiempo que seguramente tenemos que equilibrar entre el tiempo de las usuarias y de las trabajadoras que cuidan de nuestros hijos e hijas. Y otra cosa importante es que el tiempo que ganamos con este proyecto no solo tiene que ser la cantidad del tiempo, sino no la cantidad, sino también la calidad. ¿Qué hacen nuestros hijos cuando están en los servicios que les proporcionamos? Y un debate más teórico sobre si el tiempo de cuidados es un tiempo que se tiene que reducir sin límites o podríamos conseguir que los hombres se implicaran más en la gestión del tiempo y quizá no estar nosotras gestionar esos equilibrios todo el día y externalizar la atención de los niños. La reflexión de que es una cuestión de todos, el tema de la gestión del tiempo. Precisamente donde seguramente más minutos perdemos es en las retenciones, en las horas punta del tráfico. Y que levante la mano quien no lo haya sufrido, porque no me lo creo. Es un problema de grandes ciudades como Barcelona, Cataluña, España, grandes ciudades de alrededor del mundo. Y precisamente el Enrevellar nos viene a hablar de esta rush hour, ¿no? De este problema que tenemos de la cantidad de minutos que llegamos a perder con el tráfico y en estas horas punta. Así que gracias, le invito a que nos exponga su punto de vista al respecto. Gracias. I will do that in English. Gracias, lo haré en inglés, si les parece bien. Bueno, yo tengo un ejemplo distinto del que hablamos hoy, que es intentar
intentar ajustar las horas punta en la universidad. Imaginaos en nuestra ciudad en 2019 tenemos un metro, somos una ciudad de unos 200.000 habitantes en Reims. Y si estás en la línea de metro, si estás en la estación de origen, pues te puedes subir al metro, pero en otros lugares no tienes posibilidad de subirte al metro y tienes problemas de inseguridad, de quedarte atrás, y esto sobre todo es entre las 7:40 de la mañana y las 8 de la mañana, es lo que llaman el problema de la hora pico en el metro. Entonces se ha ido probando, cambiando la frecuencia de los trenes cada hora y media, reconfigurando los trenes, aumentando el número de pasajeros que puede llevar cada vagón, y ha aumentado la capacidad de transporte en un 30%, pero aún así tiene un coste superior y no es suficiente para hacer frente al aumento igualmente de la demanda. Con lo cual se nos ha pedido en nuestra oficina que no solo actuemos en lo que es el servicio de transporte, sino la demanda en los usuarios. Con lo cual trabajamos durante 4 años con el departamento de transporte. Estamos los dos en la área metropolitana. Es muy interesante poder trabajar ahí con el operador de metro, QLIS, y desarrollamos trabajando en partenariado, siguiendo esa metodología. Realizamos un diagnóstico para identificar cuáles son los generadores de tiempo. O sea, esas son las estructuras necesarias. Tenemos los horarios, ver los flujos de tráfico en horas determinadas. Utilizamos todo un análisis de los datos y observaciones. Luego hicimos una comparativa entre una semana con asistencia universitaria y una semana sin que hubiera universidad abierta, y vimos los cambios tan significativos en las predicciones en cuanto a las horas punta, y luego analizamos todo el proceso alrededor de las estaciones implicadas con distintos actores, los universitarios, también los centros de secundaria y los hospitales, todos que están alrededor de esas estaciones y afectados por la hora punta. Nuestro objetivo era demostrarle a los distintos partes implicadas que todos participaban en un mismo sistema de horarios y que eso tenía un impacto sobre las decisiones que tenían que tomar cada individuo sobre en qué momento iban a salir y volver, y eso afectaba a toda la zona, o sea, esas decisiones personales, pasar de la esfera individual a la colectiva. Trabajamos también con los servicios de catering de la universidad, con los representantes de los estudiantes y con otras organizaciones, porque todos se encontraban afectados por la cuestión de los horarios de estudiantes. Era importante pues se tengan en cuenta sus situaciones y no crear nuevos problemas para, por ejemplo, que pudieran encontrar algo que comer en el horario que necesitaban y para poder llegar a trabajar en el momento adecuado. Todo esto nos llevó a un estudio y un experimento en el que hicimos 2 fases, 6.000 estudiantes que empezaban a las 8:15 la clase y otros 8.000 a las 8:30, con lo cual con solo ese cambio de 15 minutos de inicio de horario de clases hemos solucionado el problema, y al cabo de una semana ya no existía el problema, y esto nos permitió ahorrar unos 30 millones de euros y también nos permitió hacer inversiones en otras infraestructuras. Por ejemplo, ahora en 2024 no hemos tenido que tomar esas decisiones que sí que se tenían que tener en los inicios, en el 2012, con lo cual es una inversión muy interesante desde el punto de vista político. También firmamos una carta entre todos los actores para informarnos unos a otros de cualquier cambio en horarios en este sentido, con lo cual creamos una conciencia de esos horarios compartidos comunes que afectaran a toda la zona. Y funciona. Así que eso fue un ejemplo muy inspirador, pero en 2023 se nos incorporó otra línea de metro y tuvimos los mismos problemas, en este caso más complicado, porque si no, no sería divertido, ¿no? Así que ahora tenemos 2 picos en la segunda línea
con 4 estaciones, 18 actores entre escuelas de secundaria y también universidades entre las 7:30 y las 8 y entre las 8:30 y las 9, con lo cual el reto es colmar esa brecha para que haya una mayor fluidez en el tráfico. Lo bueno es que ya teníamos una buena metodología en marcha, con lo cual intentamos hacer lo mismo, pero hemos hecho el diagnóstico y trabajamos consultando a todas las partes implicadas. Ya estamos con el trabajo un poco en marcha, un poco a medias, todavía es un escenario muy interesante, pero es importante tener distintas opciones porque a veces tienes una idea que al final no es la más eficiente y lo que es interesante es poder ponerlo a prueba, ver distintas posibilidades antes de dar ya con la buena, porque a veces simplemente lo que hacemos es traspasar el problema a otro o amplificar otros problemas, con lo cual es muy importante ajustarlo. Y de nuevo, hablando de factores de éxito, o no sé si quieren volver a eso después, no sé. If we have to think about... Si hay que pensar en puntos positivos que compartir, pues consultar con todas las partes interesadas es importante, cosa que hacemos en todos los ámbitos, en urbanismo y los demás ámbitos. Se tienen en cuenta distintos marcos temporales y entonces ahí se tiene la perspectiva global. Y eso a veces es lo más difícil, tener la perspectiva global con distintos actores. También hay que implicarlos en el proceso y fomentar la aceptabilidad también. Es un gran reto con estos temas. Y se crea una dinámica colectiva frente al interés individual que hay al principio. O sea, que se cambia la escala. Otro punto, el escenario que acabo de describir. Y luego, en tercer lugar, está la forma de trabajar. Trabajamos con experimentación. Es muy interesante, forma parte de nuestra metodología, pero bueno, seguro que ustedes también lo hacen igual, ¿no? Intentamos ajustar, adaptar, probar, y eso es importante. Entonces se puede probar en un tiempo limitado y se puede entonces parar o luego seguir. Pero es una forma de tener la tranquilidad de que el compromiso no es para siempre. Por ejemplo, en el caso del live, pues los socios querían trasladar a Internet todas las clases universitarias, pero eso se vio que no funcionaba y entonces tuvimos la posibilidad de hacer ajustes y la posibilidad de implicar a la universidad en ese proceso, porque no les gustaba la idea de que hubiera dos, digamos, oleadas de inicio, pero bueno, esos experimentos pues se demostró que eran la vía correcta. Ahora tenemos un ejemplo de éxito con ello y creo que es útil. O sea, hay que trabajar muy bien el primer caso, porque una vez que eso se ha hecho, entonces es más fácil pasar al siguiente. Ahora, cuando nos dirigimos a la universidad y decimos, bueno, ahora con la segunda línea hay un problema, nos dicen, ay, lástima, pero vale, no pasa nada. O sea, ya no hace falta que demostremos la importancia de trabajar el tema. Es algo más complejo el tema de las escuelas secundarias. Ahí no nos conocemos todavía, entonces con los institutos hay que hablar de disponibilidad, hay que hablar de conocimiento, entonces nos lleva más tiempo. Pero el tener un ejemplo positivo, un ejemplo que ha funcionado, pues, y conocer sus factores de éxito es importante. Mejorar esta hora punta, haciendo que desaparezca básicamente, vamos a fichar para ver si nos resuelve la cuestión de las rodalías aquí en Cataluña, que tenemos también un grave problema con este tema. Muchísimas gracias por esta intervención. Y nos quedamos con una última intervención, en este caso del señor Jordi Nofra, para hablarnos de una cuestión curiosa, los alcaldes de noche. Como gestión de tiempo también. Sí, claro. Adelante. Claro que sí. ¿Me puedes pasar el mando, por favor? Sí, por supuesto. Sí, gracias.
Efectivamente, buenas tardes. Bueno, en castellano, como queráis. Sí, es que me es igual. Castellano, ningún problema. Bueno, es un tema bastante curioso para los que sois de fuera de este ámbito muy reducido, que en mi caso son los estudios de la noche urbana. Co-coordino junto con Manuel García Ruiz la International Night Studies Network y soy investigador coordinador de un grupo de investigación sobre la noche de Lisboa. El caso de los alcaldes de la noche. El caso de los alcaldes de la noche, a ver, en primer término, una nota previa, que es que la ciudad nocturna no es solo ocio nocturno. Lo que pasa que partir del estudio del ocio nocturno nos permite una mejor comprensión de la naturaleza compleja de la ciudad nocturna. Este es un mapa más o menos actualizado, creo que es de final de 2023, inicio del 24, de la Nighttime Advocacy Map, que es decir, todas las acciones que existen sobre gobernanza de la ciudad nocturna a nivel mundial, muy focalizado en el norte global, especialmente en Europa, y ello tiene una razón que ahora explicaré, pero atención, porque la mayoría son iniciativas que vienen del mundo asociativo, del mundo también de la industria del ocio nocturno o del activismo cultural. Muy pocas iniciativas son plenamente públicas, pero explicaremos alguna. Eso sí, para entender por qué este actual boom, incluso mediático, de los alcaldes de la noche, hay que remontarse unos años atrás en Inglaterra. Esto es unas fotos no después de la Segunda Guerra Mundial, sino de los años 80 de Londres, donde, fruto de la suburbanización de las ciudades británicas, 60-70, hubo un rápido vaciamiento poblacional de los centros de las ciudades inglesas y una degradación del espacio urbano y de los edificios muy bestia. Entonces surgió una preocupación institucional a nivel local y nacional en Inglaterra de qué hacer para recuperar la ciudad y los centros urbanos, las áreas urbanas centrales, en términos de revitalización socioeconómica, ¿no? Entonces fue una idea del gobierno Margaret Thatcher, pero que después pasó, cuando dimitió, pasó a John Major, quien lanzó un programa, su gobierno, que es The Urban Renaissance in UK, para recuperar los centros urbanos del Reino Unido, y contactó con Charles Landry y con una consultora que se llama Comedia Consultancy, dirigida por Charles Landry, y uno de sus colegas, Franco Bianchini, quien precisamente es quien acuñó el término de economía nocturna, y ellos propusieron efectivamente una estrategia que fue la de promocionar una animación cultural en los centros urbanos. ¿Por qué? Un ejemplo, en Londres, esto es una estadística muy bien hecha, año creo que 88-89, en Londres, en el año 84-85, el 56% de mujeres se sentían muy inseguras cuando iban por la calle en horario nocturno, por la noche, y el 22%, nunca salían a la calle de noche, nunca, por miedo. Entonces, esto era una situación crítica, y lo que propusieron es una estrategia de animación cultural, lo que es lo mismo proponer la promoción de la industria o de la economía del ocio nocturno como sinónimo de regeneración urbana y revitalización socioeconómica y seguridad en el espacio público durante la noche. Eso es muy importante. Entonces, esta estrategia de promover el ocio nocturno para estos factores de regeneración urbana y de revitalización socioeconómica y dotar de seguridad al espacio público, también a los individuos, ¿no?, que por ellos transitan o lo usan, esa estrategia fue exportada de Inglaterra a Europa. Muchas ciudades empezaron a adoptar, tenemos el ejemplo de Barcelona, ¿no?, empezaron a adoptar esta estrategia de promocionar el ocio nocturno, no industria cultural, es otra historia, el ocio nocturno. Es verdad que el ocio nocturno tiene un valor económico importante, tangible e intangible, un valor social y cultural, un valor afectivo emocional, porque es fuente de bienestar socioemocional a nivel individual y colectivo, como ya algunos estudios empiezan a demostrar, y también un valor de construcción comunitaria, un valor comunitario, ¿no? Pero también tiene impactos positivos y negativos a nivel social, espacial, económico, de gobernanza, de salud, ambiental, de destrucción de patrimonio también, incluso de gobernanza.
¿no?, de cómo gobernar la noche. Pero es que a su vez de esta promoción de la economía del ocio nocturno en las áreas centrales urbanas, fruto de procesos de globalización, de la irrupción de las nuevas tecnologías de información y de trabajo también, existe lo que algunos autores, Luke Wadiński y Will Stroh, llaman de diurnalización de la noche, la colonización de la noche por el día. Una noche muy vibrante, muy activa, ¿no? Y es que, bueno, pues en Europa, como en las Américas o en Asia, pues miles y miles de personas pues salen a restaurantes a cenar, se encuentran con sus amigos y amigas, van a bailar, o mucha gente trabaja de noche en centros logísticos, en back office, en hospitales, en servicios públicos esenciales, y también existen muchos y muchas trabajadoras informales que hacen uso del espacio público para desarrollar sus actividades. Pero claro, la cuestión es que el hecho de gobernar la ciudad, no el ocio nocturno, sino la ciudad nocturna en sus múltiples dimensiones, es todavía a día de hoy muy minoritaria a nivel global. En este mapa es interesante no solo el hecho geográfico de donde se concentran estas iniciativas, sino que existen dos grandes modelos. Bien es cierto que el término Nijmegen viene de los años 70, cuando un poeta y músico de Rotterdam lo propuso, Nachtburgemeester, ¿no?, para promocionar la vida social y cultural de su ciudad, pero ha ido evolucionando. Pero a día de hoy tenemos dos grandes modelos. El modelo público, que es el de Londres, el de París y el de Burdeos, por ejemplo, y en este sentido quisiera comentar el modelo de París, porque París tiene un modelo público, institucional, liderado por el ayuntamiento, para una gobernanza participativa, realmente participativa, que implica a todos los actores formales de la ciudad nocturna, y que trabajan en áreas desde el ocio, la cultura, el transporte, movilidad, cuidados y trabajo doméstico, súper importante, y también en términos de salud pública y de derecho al descanso, que en España es constitucional. Esto lo hablaremos después. Y después el modelo privado, que es el de Montreal, el famoso de Ámsterdam, el de Berlín, que es solo sobre ocio nocturno. Por ejemplo, Montreal, que recientemente formado ahora, Montreal 24/24, es, bueno, en su definición es como una organización sin ánimo de lucro que se dedica a promocionar el ocio nocturno. Punto, se acabó. Pero claro, esto es una parte de la ciudad nocturna, no es toda, ¿no? Bueno, en el caso de la ciudad nocturna tenemos varios ámbitos. Tenemos el ámbito del diseño y del planeamiento urbano, ¿no? Es decir, evitar diseñar espacios y calles que sean ratoneras, como pasan en el Born o en el Gótico, por ejemplo, donde se dan casi cada día episodios de intentos de agresión sexual, algunos consumados, desgraciadamente. Tenemos el tema, por ejemplo, desde la salud pública, mental y física de los residentes, causado por la contaminación acústica, pero también lumínica. Tenemos el tema de turismo y turistificación y los excesos de la industria turística extractiva. Tenemos el tema, por ejemplo, de cultura, de patrimonio, el tema de seguridad y coexistencia entre los diferentes actores, grupos que existen en el espacio público nocturno, etcétera. Pero es que además tenemos muchos subámbitos que no los leeré. Todo esto es un artículo con mi colega Manuel García Ruiz y colega mexicano Alejandro Mercado Celis, que es sobre los ámbitos de investigación en estudios de la noche que existen. Es una propuesta de agenda de investigación, no sé si la haremos toda, ¿no?, pero con estos major topics, estas áreas principales de investigación, con una lista más específica, y que a la vez son las variables que conforman el conjunto de la ciudad nocturna, desde transporte, cultura, gobernanza, trabajo informal, formal, gestión de la ciudad, planificación, de todo, ¿no? Incluso el ámbito intangible, ¿no?, las afectividades que existen, ¿no?, esas atmosferas en algunos, en este caso clubes, por ejemplo, pues de tecno, que está la portavoz de la Comisión Nocturna de Barcelona, Ángela, ¿no?, estas densas redes afectivo-emocionales importantísimas para el bienestar socioemocional de muchas personas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en España tenemos, y en el caso español concretamente, tenemos varios hándicaps, varios desafíos. El primero, y esto es, también a nivel global, es que las políticas públicas a nivel
urbano, es decir, las políticas urbanas, se piensan exclusivamente para la ciudad diurna y no para la nocturna. Y la aplicación automática suele conllevar efectos indeseados y a veces un desastre total. En el caso de España, en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, por ejemplo, también Málaga y Zaragoza, esos mecanismos de gobernanza de la noche que pudieran establecerse deberían ir acompañados de un mecanismo de coordinación metropolitana, porque las realidades no son locales, municipales, sino metropolitanas e incluso regionales. Entonces, aquí, en este caso, la Generalitat de Cataluña también debería decir su palabra sobre la gobernanza de las ciudades nocturnas en Cataluña. También existe desconfianza obviamente entre las instituciones locales y los actores formales de la noche, porque ello se debe a una ineficaz y muy baja, participación en el diseño e implementación de políticas públicas sectoriales e intersectoriales. Esto es endémico aquí en Cataluña y en España. Tenemos también, por ejemplo, pues que no hay esa cultura de cooperación multi-stakeholder, ¿no?, entre diferentes, y normalmente se tiende por la vía brava, que es viva el decreto ley y para adelante, ¿no? Y después también tenemos una baja formación específica en técnicas y técnicos municipales sobre los temas relativos a la ciudad nocturna en todas sus dimensiones. Y lo más importante de todo es que no existen datos fiables, rigurosos, estadísticos, periódicos sobre las diferentes variables de la ciudad nocturna. Recientemente publicó un artículo sobre muy específico del ocio nocturno, una propuesta de Observatorio Nacional de la Industria del Ocio Nocturno. ¿Cómo vas a pensar estratégicamente este sector si no tienes datos?, ¿no? Entonces, es necesario que la ciudad nocturna se genere, por tanto, las administraciones lo permitan, generen datos fiables para gobernarla, ¿no? Rápidamente, permítame aquí un ejercicio de imaginación, que no es tanta imaginación. Para gobernar la noche, y después de años de experiencia y hablar con colegas y tal de la red, la única, factor de éxito relativo a la gobernanza de la noche es abrir un debate público para todas y todos los ciudadanos y ciudadanas. No solo los representantes de los diferentes sectores, sino a todos, ¿no? Y, sobre todo, permitirles ese proceso participativo, que se respeten los resultados de ese proceso participativo y que se implementen realmente esos resultados de ese proceso participativo, cosa que no suele pasar, al menos hasta el día de hoy. Mañana ya veremos, ¿no? Entonces, pero claro, ¿cómo se hace esto? Resolviendo una simple cuestión, que es cómo deberían ser, o mejor dicho, cómo queremos que sean las ciudades nocturnas en el presente y en el futuro. Es decir, hablar de mecanismos, de acciones conjuntas, de estrategias, de iniciativas para ciudades socialmente más inclusivas y justas, libres de todo tipo de violencia, más resilientes en términos económicos y más sostenibles en términos medioambientales, hoy y para mañana. Entonces, ¿pero quién da el primer paso? Esto, ¿no? Está muy bonito, pero ¿quién da el primer paso? Porque esto significa recursos económicos, recursos materiales y recursos técnicos. Entonces, dinero, ¿no? Bueno, y esta es la gran cuestión del dinero. Entonces, un ejercicio de imaginación que no es tan imaginación porque se está construyendo ahora mismo, se está montando ahora mismo por parte del Ayuntamiento de Barcelona, es la oficina de la NIT de Barcelona, o por lo que nos estén escuchando que no hablen castellano o catalán, la Barcelona Night Office. Entonces, es una iniciativa teóricamente, en principio, pública. Vamos bien de momento. Pero se está construyendo, fuentes internas y que no puedes velar. Entonces, lo que pasa es que en el tema de Barcelona, que es muy común, pero hay particularidades específicas en el tema de Barcelona, son básicamente la ciudad nocturna, esa gobernanza de la ciudad nocturna en Barcelona tiene varios ámbitos de trabajo que serían lo que presento en esta diapositiva. En especial quiero destacar uno, que es la inseguridad de las mujeres y colectivos minoritarios étnicos en el espacio público, en el transporte de plataformas y también a veces, aunque minoritariamente, recalco, minoritariamente en algunos espacios de ocio nocturno. Pero estamos hablando también, por ejemplo, de todo tipo de violencias, también LGTB-fóbicas, evidentemente, también racistas, ¿no? Y estoy hablando también de un tema también que Barcelona, como sabéis, los que vimos fuera cuando llegamos tenemos un choque acústico, es una ciudad muy ruidosa, tremendamente ruidosa. Espectacular,
Entonces hay una degradación de las condiciones de habitabilidad de los barrios debido sobre todo al ruido y a la contaminación lumínica, que es un tema que no se toca mucho y es muy importante, especialmente pues la afectación de nuevas especies que se asentan, por ejemplo, de insectos, ¿no? Y temas relacionados con la salud pública. Y otro tema que me gustaría también mencionar aquí y recalcar es la desaparición, y en eso hay que decir que el Ayuntamiento ha contribuido a ello, la desaparición de los circuitos locales de música en vivo, por ejemplo, en los barrios, lo que no sea el centro, ¿no? Pues esto es un tema que habría que ver, porque si queremos diseñar esa ciudad de los 15 minutos, etcétera, etcétera, diseñemos también la ciudad nocturna de los 15 minutos, ¿no? Entonces, la Barcelona esta Busy Night Office tendría o debería, mi humilde opinión, debería tener como 3 niveles de intervención. Se está formando ya la comisión permanente, que debería tener una coordinadora o coordinador. A ver si hay suerte y hay una coordinadora en femenino, esperemos, ¿no? Pero bueno, eso ya es más difícil. Entonces, lo que es importante es que, debido a las diferentes naturalezas y realidades de la ciudad nocturna en los distritos y en cada uno de los distritos de Barcelona, esto debería ser descentralizado. ¿Por qué? Porque también beneficiaría la rapidez en la toma de decisiones, en el diseño de iniciativas ad hoc, etcétera, etcétera. No es lo mismo la noche en Sarrià Sant Gervasi, ¿no?, que en el centro, ¿no? E incluso ello tiene que ver, por ejemplo, con la creación de equipos de intervención en el terreno, que podrías tener, por ejemplo, un equipo, digamos, multidisciplinar en Sarrià, pero quizás el centro necesitaría tener 3, 4. ¿no? En Raval, Barceloneta, Born y otro itinerante. Entonces, pero es que además, y refiriéndome a lo que decía antes de la falta de datos, sería fundamental que existiera un observatorio de la noche de Barcelona. Es decir, vamos a generar datos cualitativos, cuantitativos, vamos a crear informes, vamos a hacer estudios de caso, vamos a hacer prospectivas, vamos a proponer nuevas líneas de actuación. Rápidamente, una implementación en fase secuencial, es lo más sencillo que hay, no hay que complicarse la vida, ¿no? Pues con una startup fase, una fase de inicio, ¿no? De contactar, de crear los mecanismos, de definir quién sería la coordinadora o coordinador, etcétera, pasando a una segunda fase que podemos llamar fase 2 de inicio o de consolidación, ya incluso, que es crear los mecanismos de coordinación de las áreas de intervención, las conexiones entre áreas de intervención diferentes, los diseños de reporting y de planes de trabajo que se pudieran establecer, no solo a nivel municipal, pero a nivel de distrito también. Y después, entonces, pasaríamos ya a una fase de velocidad de crucero, pues con ya los trabajos ya que automatizados, con el tema de reporting ya automatizado, periódico, y sobre todo que los datos sean datos públicos y de uso libre. Quiero decir, realmente públicos, que no haya que hacer arqueología cibernética como hay que hacer ahora en el Ayuntamiento, y que sean realmente de uso libre, ¿no? Y finalmente, pues, unos ámbitos de trabajo. Tema de transporte, que es insuficiente a todas luces, transporte público en Barcelona de noche. Se podría estar peor, pero se podría estar mejor. A nivel metropolitano es terrible y a nivel regional ya inexistente. Y como anécdota, es decir, no tiene sentido que se pueda aterrizar a la 1:30 en el aeropuerto y el metro, que es automático, que lo lleva un ordenador, esté cerrado. No, perdón, es que ya me pongo nervioso. Es que no, porque hay que pagar 50 euros, ¿sabes?, cuando podría ir perfectamente en transporte público. Pero bueno, es igual. Hago la reivindicación. No tiene sentido. Estás poniendo deberes a mucha gente, ¿eh? Es que sí, es que es igual. Entonces, puedes coger el bus, pero te da una vuelta que no veas. Entonces, en términos de seguridad, en términos ambientales, vuelvo a recalcar, es una ciudad tremendamente ruidosa y no es ninguna broma, es decir, hay numerosos estudios del impacto de la contaminación acústica y también lumínica en la salud de las personas. Si no hay ganas de leer artículos, vayan a hablar con los vecinos de la Plaza del Sol o del lado del Fórum o del distrito de Sant Martí Poblenou, que toca esa zona. También hay que decir que no es culpa del ocio nocturno en sí, sino de la Administración, que no actúa, por ejemplo, para verificar las condiciones técnicas de los edificios, y que se podría hacer una inversión para insonorizar y que de paso también revierta en la eficiencia energética de los edificios, y otros aspectos como, por ejemplo, uno que quisiera destacar finalmente, que es pensar la transición ecológica urbana en Barcelona. La noche es fundamental para la transición urbana ecológica. Y en este sentido, cuando he presentado todas estas diapositivas, detrás y lo que estructura todo son las políticas de tiempo. Y último ejemplo es, ¿por qué las discotecas, los clubes, solo pueden abrir a partir de las 5 de la tarde?
para ir a bailar? Pregunta, ¿no se puede ir a bailar a las 10 de la mañana? Como pasan en ciudades europeas. Eso es un ejemplo de políticas de tiempo y a la vez de gestión de flujos en los barrios, de desmasificación de barrios en horario nocturno, porque hay gente, porque en la generación de los 40 o 50, que a lo mejor pues queremos ir a bailar con las familias, evidentemente con menos decibelios, ¿no? Pero, ¿por qué no? Porque esto viene, y lo digo ahora que estamos en 2024, viene de una ley del año 67, con el franquismo. Y no se ha cambiado. Está para reflexionar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues nada, a ver si hay suerte y tira para adelante, que están en stand-by, están en el limbo. Bueno, pues muchos deberes, como decía, ha puesto a mucha gente y que tomen nota. No sabría bien decir por dónde se tiene que empezar, si por los datos, por el debate público o por valorar que se puede ir de fiesta a las 10 de la mañana. También sería una opción. No sé si alguien de platea quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario sobre estos 3 ejemplos que hemos visto, la gestión de la hora punta, la tendacuras o la vida nocturna. Ahora es el momento de hacerlo. Un momento, que ponemos micrófono y así la escucharemos. Adelante, gracias. Vale. No, en referencia a lo que ha dicho Jordi, que venía de Comisión Nocturna, que, como ha dicho la compañera de RENS, todo es ponerse y prueba-error. Si hacemos un plan piloto de abrir locales de ocio nocturno, de cultura nocturna, me gusta más llamarlo cultura, ¿por qué no lo intentamos, ¿no? Abrir de manera más flexible y ya está, y a ver qué pasa, porque estoy segura de que no habría tantos conflictos en las salidas de, por ejemplo, un Apolo o un Razmataz. La gente que está durmiendo a las 6 de la mañana ya estarían comprando en el mercado con su familia. Es cuestión de probarlo. Si no lo probamos, no lo sabremos nunca, ¿no? Aquí que tome nota quien tenga que tomar nota, que no soy yo precisamente, me está mirando a mí y no sería mi caso. En todo caso, ¿alguna pregunta más? Allí tenemos otra cuestión. Por favor, micrófono. Gracias. Thank you. I'm Jasmine. Gracias, me llamo Yasha Brinshantz de la sede central de mujeres. Mi pregunta es para Sari, porque recoge lo que ha dicho Jordi, que uno de los factores de éxito, un factor crítico de éxito, es la participación de la comunidad, en definitiva. Entonces, Sara ha comentado que los beneficiarios de la encuesta, bueno, que se quería recabar información de quienes podían beneficiarse de los servicios, las mujeres migrantes, distintas subpoblaciones, etcétera. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto la concienciación y la participación comunitaria se fomenta también? Y otra pregunta más para Jordi. Por lo imaginativo que ha sido al hablar de la oficina nocturna. La pregunta es, ¿se asocia siempre la vida nocturna con las zonas urbanas? Porque a mí se me ha ocurrido que en las zonas rurales también tenemos que reducir las disparidades. Ahí las versiones de la vida nocturna serían distintas, pero ahí también tendría que haber políticas. ¿Puedo contestar en inglés? Bien, gracias. Gracias por la pregunta. Como saben, en la Generalitat de Cataluña pues nos tomamos muy en serio la participación. Siempre que diseñamos un documento estratégico, tenemos este aspecto muy en cuenta. Para este programa estamos muy en contacto con las administraciones locales, que son nuestros socios en la ejecución del proyecto, porque debido a la estructura que tenemos, bueno, las escuelas y demás están bajo la responsabilidad, las competencias de las administraciones locales, pero bueno, y luego en las organizaciones de la sociedad civil, pues financiamos
investigación en este ámbito y para este próximo año financiaremos investigaciones para poder recabar más datos. También se ha mencionado, creo, esta mañana en la inauguración que estamos esperando al año que viene para publicar la nueva encuesta, para realizar la nueva encuesta de usos del tiempo de Cataluña, y estamos deseando conocer los datos porque ahí sabremos mucho más sobre las necesidades reales. Ahí seguramente en mi ponencia lo he pasado con excesiva rapidez, pero sí que hemos visto que al ofrecer los servicios, porque es que era la primera vez y, como se ha dicho antes, si no lo pruebas no lo sabes, pues por ser la primera vez posiblemente podríamos haberlo hecho mejor. Pero ahora ya sabemos, gracias a la experiencia recabada, que la evaluación de necesidades va a ser un aspecto fundamental para el éxito del programa, porque de otro modo proporcionaremos los mismos servicios a realidades muy distintas y ahí el resultado no va a ser el mismo en ningún caso. La última pregunta y respondemos y cerramos la sesión. very quickly, the point is that if you... La cuestión es que si hay que diseñar la ciudad nocturna, hay que obtener la información sobre cómo se desplazan las personas en la ciudad, qué actividad económica hay en la ciudad, tanto la formal como la informal, como no, y muchos otros datos de los que no disponemos en este momento. O mejor dicho, existen, pero son muy parciales. Pero en cuanto a qué ocurre más allá de las zonas urbanas, y eso es muy interesante, sobre todo en Cataluña y en España, en las zonas rurales, obviamente hay más vida nocturna en las ciudades, pero bueno, imaginémonos un pueblo muy pequeño en la zona rural de España. El único bar donde uno se pueda tomar un café a las 8 de la mañana y que luego esté abierto hasta las 7 de la mañana hasta el día siguiente, porque luego por la noche se vuelve un pub o discoteca. Eso es un espacio de encuentro de distintas generaciones y es el núcleo de la vida social común de ese pueblo. No tanto en Cataluña, pero sé que en el País Vasco y en Navarra, que son zonas que conozco muy bien, ahí el bar es fundamental para la vida social y cultural de estos pueblos tan pequeños, en la zona del Valle del Ebro, etcétera. Pero no existe ningún tipo de ley que proteja estas zonas de reunión, solo actuaciones locales, ordenanzas municipales, quizás haya cierto conflicto con los vecinos, pero bueno, es esencial también saber qué ocurre ahí. Y claro, desde el punto de vista académico, los estudios de la vida nocturna en España de por sí son muy pocos, por desgracia. Que tenemos para mejorarlo todo. Lo dejamos aquí, cerramos ya esta sesión. Les agradezco muchísimo la asistencia. Cerramos este primer día de la Times News Week. Así que hoy que estamos hablando tanto de tiempo, vamos a dejar de trabajar todos juntos y vamos a disfrutar un poco del tiempo de ocio y conciliación, que ya va siendo hora. Muchísimas gracias a todos. Mañana nueva sesión. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Muchas gracias.